Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Novedades en Radiología del canal. Hoy vamos a estar hablando de neuro y como saben vamos a hacer un comentario extendido en nuestro vídeo de Twitter de el clibus, clínica, radiología y patología que asienta sobre él. Como siempre en el canal vamos a poder extender algunos de los conceptos de los que hemos hablado en Twitter e introducir otros de los que no nos ha dado tiempo. Entonces empecemos hablando de las relaciones anatómicas del clibus. El clibus es una formación ósea que está compuesta por la parte posterior del esfenoides y la anterior del hueso occipital. Limita posteriormente con el foramen magno y lateralmente con las porciones petrosas del hueso temporal. Es de importancia radiológica porque en él asientan numerosas familias de tumores malignos que son los que vamos a comentar hoy y además en los traumatismos craneoencefálicos cerrados puede fracturarse dándonos una clínica neurológica que depende de las estructuras anatómicas con las que se relaciona, por ejemplo, el septo paracraneal. La señal de la médula ósea del clibus está relacionada con la edad y con otros factores que consiguen explicar variaciones interindividuales, por ejemplo, la menstruación, anemia o situaciones de estrés. La principal causa de variabilidad intraindividual tiene que ver con los cambios de médula ósea roja a médula ósea amarilla. La médula ósea roja es iso o hipointensa en T1, mientras que la médula ósea amarilla es hiperintensa debido a su contenido graso. Sin embargo, un concepto que no hemos podido explicar en el vídeo de Twitter es que este cambio de médula ósea roja a médula ósea amarilla en el esqueleto axial al que pertenece el cráneo y por lo tanto el clibus ocurre de una forma más lenta y más paulatina que en el esqueleto apendicular, lo que explica que estas variaciones en la intensidad de la señal de resonancia magnética que ocurren en el clibus no son equiparables a las variaciones en la intensidad de señal de la médula que pueda haber en cualquier otra parte del esqueleto humano. Por lo tanto, aquí es donde radica la importancia de conocer la fisiología y sobre todo la patología para que nosotros podamos discernir qué intensidades de señal en resonancia son verdaderamente patológicas de las verdaderamente fisiológicas y cómo integrar ambos conocimientos. Entonces vamos a explicar primero los cordomas, que ya lo habíamos visto en Twitter. Los cordomas ya hemos dicho que presentan una disociación clínica histológica, ya que histológicamente son tumores de bajo grado, poca atipia, no metastatizan, sin embargo son muy agresivos localmente y en T1 son iso o hipointensos, mientras que en T2 son hiperintensos, aunque hemos dicho que pueden presentar ciertas particularidades, como son los focos de cambios quísticos con proteína y hemorragia que dan hiperintensidades en T1 o los focos de degeneración y mala diferenciación o poca diferenciación en T2 que son hipointensos. Y estas características heterogéneas en el contexto de un clibus que a lo largo de la vida es heterogéneo, pues nos dificultaba mucho el diagnóstico. Y como vamos a ver a lo largo de este vídeo, es muy importante saber hacer un diagnóstico diferencial entre el cordoma y el condrosarcoma. Pero antes de pasar a hablar del condrosarcoma, vamos a hablar de la displasia fibrosa. La displasia fibrosa puede confundirse fácilmente con una enfermedad neoplásica en resonancia magnética. Eh, es patognomónico que sea hipointensa en T1 y en T2, pero la realidad es que esta lesión muy probablemente tenga una intensidad de señal intermedia en T1 que se asemeje a un tumor de tejidos blandos y en T2 también puede ser variable. Los patrones de realce son la herramienta que realmente nos va a ayudar junto a la clínica silente o al hecho de que sea un hallazgo incidental a distinguirlo de una verdadera neoplasia y estos son los realces en parches de predominio central, realces homogéneos o una combinación de ambos. De hecho, las imágenes que tenemos aquí son de una paciente que sufrió un accidente automovilístico, se le hizo un estudio de TAC craneal para descartar fracturas de base de cráneo y se encontró esa rarefacción del hueso temporal, que además se conoce como en reloj de arena, y en el estudio de resonancia podemos ver que efectivamente es una displasia fibrosa del clivus. Ahora vamos a hablar del tumor que hemos dicho que es muy importante saber distinguirlo de los cordomas, que es el condrosarcoma. En el condrosarcoma es característica la destrucción ósea y la calcificación. Se producen no en todos, pero sí en un porcentaje considerable, que algunos autores consideran superior al 50%. Suelen ser iso o hipointensos en T1 y son hiperintensos en FLAIR y en T2. Los focos de calcificación evidentemente se ven como punteados con vacío de señal
y es importante saber diferenciarlos de los cordomas por el siguiente motivo. La supervivencia de estos tumores supera el 90%, mientras que la de los cordomas no llega al 50%. Una forma muy tosca de saber ante qué tumor nos encontramos es que los cordomas, por definición, al derivarse de restos de células de la notocorda, se van a encontrar en la línea media, mientras que los condrosarcomas, por lo general, podríamos decir que la mayoría se alejan de la línea media. Además, en estudios recientes se están dibujando sus mapas de cociente de difusión aparente y se está viendo que tienen perfiles muy distintos. También es obligado hablar de las metástasis, que son las dos imágenes que tenemos abajo. Además, esta está relacionada con nuestro vídeo anterior, que fue el carcinoma de células renales, ya que es una metástasis en el contexto de un carcinoma de células renales. Nosotros, en todo paciente que aparezca una masa de clivus y que tenga una neo conocida, podemos decir con casi total seguridad que nos encontramos ante una metástasis. Sin embargo, es muy poco probable que nosotros encontremos una neoprimaria a partir de una metástasis en el clivus de entrada. Una forma que tenemos de distinguirla de, por ejemplo, un condroma, de un cordoma, ya que se encuentra en la línea media, es que las metástasis son hipointensas en T2. Y para acabar, es poco frecuente, pero es obligado a hablar de ella, como hemos dicho al principio. Tenemos el plasmocitoma y el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es el estadio final de los plasmocitomas o linfomas de células pesadas. Sigue exactamente las mismas características radiológicas de cualquier otro sitio del esqueleto humano, es decir, lesiones líticas de margen estrecho con captación homogénea de gadolinio en la resonancia. Espero que les haya gustado, que haya sido un resumen entretenido y sobre todo didáctico de la patología neoplásica del clivus, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por su atención y un saludo.